en Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Fármaco CEMCE, Madrid. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, ya estamos por aquí. La semana pasa volando, la verdad que lo hemos pasado bien, mucho trabajo, y ahora venimos a contarles cosas muy curiosas, cosas que desde luego les va a venir bien saber y conocer, porque así está el patio para las personas con discapacidad desde el punto de vista pues general, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la sanidad, de la accesibilidad, bueno, y de otras cosas que también contamos que nada tienen que ver directísimamente con la discapacidad, pero que también pueden ser muy interesantes. El otro día estuvimos hablando de temas de VTCs, temas de taxis, bueno, y más cosas que les iremos contando, pero hoy ponemos el foco en un tema que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Hablamos de la ley del medicamento en España, una norma que, aunque puede parecer técnica, tiene implicaciones profundas sobre la salud, el acceso a tratamientos, el gasto público y, en definitiva, sobre la equidad del sistema sanitario. La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que es como así se llama la ley, entró en vigor desde el año 2006 y ha sido una pieza clave para estructurar el mercado farmacéutico en nuestro país. Establece, entre otras cosas, los criterios para autorizar medicamentos, los requisitos de seguridad tan importantes, los límites de publicidad también tan importantes, y la financiación pública, quizás de lo más importante. En esencia, busca proteger, pues, por supuesto, al paciente en primer lugar, garantizar el uso adecuado de los fármacos y controlar pues, el gasto sanitario. De esto hablaremos. Sin embargo, en los últimos años, esta ley ha empezado a mostrar síntomas de agotamiento. Y desde luego que no es para menos. La ciencia médica avanza a una velocidad vertiginosa, surgen nuevos tratamientos de alto coste, como así denominan quienes pagan, como las terapias genéticas o los medicamentos huérfanos, que desafían la capacidad de financiación de los estados. A esto se suman problemas de desabastecimiento. Sí, parece mentira, pero lo hay. Tensiones con la industria farmacéutica y el debate creciente sobre los precios justos y la transparencia. Miren, además hay una cuestión de fondo que no podemos obviar y es el equilibrio entre la innovación y el derecho a la salud. ¿Hasta qué punto puede el mercado marcar el precio de un tratamiento esencial? ¿Es ético que una terapia vital esté disponible solo para quienes puedan pagarla? ¿Debe el sistema público asumir cualquier coste, incluso cuando el beneficio clínico es dudoso? De todo eso hablaremos también. Y el Gobierno ha anunciado su intención de reformar la ley para adaptarla a los desafíos del siglo XXI, como dicen ellos. Se habla de reforzar la producción nacional de medicamentos esenciales, que no vendría mal en igualdad de condiciones, de asegurar la equidad en el acceso, de regular mejor la prescripción, de incorporar criterios sociales y éticos en la financiación, pero los límites en juego son enormes. Y el riesgo es que las reformas que se queden en la superficie no salgan para adelante. Por eso, esta vez más que nunca, la sociedad debe estar muy atenta, porque detrás de cada artículo legal hay vidas, hay esperanzas, hay personas que esperan un tratamiento eficaz, seguro y asequible. Y porque un sistema sanitario moderno no solo debe curar, sino también proteger con justicia y con visión de futuro. En otro orden de cosas también vamos a hablar, y queremos hablarles de algo que ocurre en los primeros años de vida, pero cuyos efectos se sienten para siempre. Hablamos de la atención temprana. Se trata del conjunto de intervenciones dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años con trastornos en sus desarrollos o en riesgo de padecerlos. Hablamos de fisioterapia, de logopedia, de estimulación, de apoyo familiar. Pero también hablamos de justicia social, porque cuando un bebé con parálisis cerebral, un niño con síndrome de Down o una niña con TEA reciben atención adecuada desde el principio, no solo mejoran su calidad de vida, también tienen más posibilidades de vivir con autonomía, de aprender, de ser parte activa de la sociedad. Y sin embargo, en España, la atención temprana sigue siendo un sistema desigual, insuficiente y fragmentado. Además, el modelo depende en exceso del lugar donde vivas. Algunas comunidades autónomas garantizan la gratuidad total, mientras que otras exigen copagos o limitan las sesiones por presupuesto. Y en muchas zonas rurales ya ni les cuento. Directamente no hay centros cercanos. Lo más llamativo es que desde hace años todas las evidencias científicas y económicas coinciden en lo mismo. Invertir en atención temprana no es solo justo, es eficiente y necesario. Según la OCDE, cada euro invertido en la primera infancia genera hasta 7 euros de retorno a largo plazo, en forma de menor dependencia
mayor inclusión educativa y mayor autonomía adulta. Entonces, ¿por qué seguimos sin una ley estatal que garantice el derecho a la atención temprana en condiciones de igualdad? ¿Por qué hay niños que sí y otros niños que no entran en el sistema? ¿Por qué las familias tienen que pelear, recorrer despachos o pagar de su bolsillo algo que debía estar garantizado por el sistema? Miren, la infancia no puede esperar y la atención temprana no puede seguir dependiendo de la voluntad política de cada territorio o de si hay más o menos presupuesto, porque la atención temprana es y debe ser una inversión estratégica, ética y urgente. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocenfe, Madrid. Bueno, pues vamos a empezar por la segunda parte que he comentado, el editorial, que desde luego es clave y fundamental para conocer, qué cuestiones podemos hacer mejor para ayudar a esos menores que en un momento de la vida, pues o bien han nacido con una situación diferente, con una discapacidad o quizás pues con alguna deficiencia que se puede ir corrigiendo y que de alguna manera, pues las administraciones hacen o deberían de hacer más, ¿no? Miren, para ello hemos, como siempre, invitado al programa a personas que tienen criterio y que nos pueden contar un poco cómo está la situación. Por un lado, la parte de los usuarios y por otro lado, pues una parte de la administración autonómica. Nos hubiera gustado que estuviera también una parte del ministerio porque creo que es importante ver todos los puntos de vista, pero bueno, no ha sido posible. Normalmente no es posible con los ministerios que vengan a este programa, no sé por qué, pero bueno, será porque tienen mucho que hacer. Así que les dedicamos desde aquí un abrazo y por supuesto que sigan trabajando. Si es en favor de las personas con discapacidad, posiblemente les ocupe mucho tiempo. Y para ello quiero saludar primero, si me permite la invitada, a la directora general de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, don Alejandra Serrano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias. Y por supuesto a Mar González, que además de ser amiga compañera del sector de la discapacidad, también está en la directiva de AMEF, la Asociación Española, de Madrid de Espina Bífida, y también, representa a Fama en muchas ocasiones el ámbito de la educación y el ámbito de la atención temprana. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me gustaría, Mar, preguntarte cómo ves el tema de la atención temprana de manera muy directa en cómo afecta a los menores en estos momentos. Bueno, pues sin ninguna duda la atención temprana tiene toda la importancia que tú has marcado al inicio del programa por los efectos tan claros y que sabemos además con evidencia empírica los efectos que produce la atención temprana cuando hay niños que efectivamente empiezan a manifestar dificultades en su desarrollo o están en riesgo de adquirir alguna discapacidad. Pero la situación ahora está un poco preocupante porque creemos que no hay los recursos suficientes en la actualidad para atender a la totalidad de los niños ni se les presta la atención con toda la celeridad que esto necesita. La atención temprana, además, como su nombre indica, tiene que ser lo más temprana posible y por tanto tenemos que conseguir que ya desde el momento que se detecte o bien su situación de vulnerabilidad o bien su trastorno del neurodesarrollo o dificultad sobrevenida, deberían de empezar los procesos de rehabilitación, que además no deberían de dirigirse solo exclusivamente al niño, sino al niño y a todo su entorno, a la familia de forma generalizada. ¿Cuál es el proceso de incorporación de un menor desde el punto de vista en el que ya el CRECOVI, que creo que es el órgano aquí en la Comunidad de Madrid que de alguna manera deriva, se incorpora a un tratamiento de estas características? Claro, es el CRECOVI el que determina en primera instancia, tras evaluación del desarrollo del niño, su situación de necesidad, bien haya sido derivado desde servicios de salud pública o bien desde el entorno educativo, que son entornos muy detectores de forma precoz en esos primeros 6 años de vida de que hay algo en el desarrollo que no está funcionando bien, son derivados al CRECOVI, ellos evalúan y cuando se establece que tienen una necesidad de atención temprana, ya se les deriva al centro de atención temprana que les corresponde por zona de actuación.
probablemente en ese proceso es donde se están produciendo más demoras en cuanto a que una vez que los niños ya están detectados y se ha establecido que tienen esa necesidad de atención temprana, bueno, el tiempo que pasa hasta que acceden a una plaza real de atención directa. Entiendo que también pueden venir distintas situaciones de distinta procedencia, es decir, de los colegios directamente o de las propias familias directamente, ya dependiendo un poco del nivel de financiación, ¿no? Digamos, si es público o privado, ¿no? Bueno, en principio se entiende que si estamos hablando de la red pública de atención temprana, tienen que venir ya derivados por CRECOVI. Otra cosa es que hay familias que hasta que acceden a una plaza pública, pues están utilizando itinerarios privados de atención temprana, porque tenemos familias incluso con más de un año de demora en el acceso a los servicios. En ese proceso, obviamente, una familia va a buscar un servicio alternativo hasta que consiga la plaza pública. Porque estamos hablando de tratamientos que, como decíamos antes, deberían de ser de urgente necesidad, ¿no? De tratamientos rápidos, ¿no? Porque podemos evitar discapacidades, ¿no? O que vayan a más. Claro, es verdad que en momentos muy críticos donde el número de demandas excede la oferta de servicios, pues obviamente hay un criterio de priorización y entonces pues obviamente gravemente afectados, ¿no? Con discapacidades ya muy constituidas, incluso en las primeras edades de desarrollo, tienen un acceso preferente, pero entonces claro, nuestro planteamiento muchas veces es que tenemos niños que están en situación de tengo, como tú comentabas antes, un problema de salud, un problema del neurodesarrollo que igual no deriva en una discapacidad a través de la atención temprana, que es uno de los ejes, toda la vía preventiva, o bien que ya teniendo discapacidad vinculada a un área de funcionamiento, desarrollo cognitivo, desarrollo motor o lenguaje, esto no afecte al resto de las áreas, es decir, que no haya un agravamiento de su situación de discapacidad. ¿Podríamos decir que hay una buena coordinación entre sistema educativo, sistema sanitario, servicios sociales, o haría falta coordinarlo de otra manera? A ver, yo creo que es que el problema de coordinación tiene que ver con que en la actualidad está sustentado, dentro de que tenemos una estrategia de coordinación, pero está muy sustentado en la buena voluntad de los profesionales de todos los ámbitos, ¿no? Porque a la hora de la verdad ni se establecen tiempos, ni momentos, ni espacios, ni canales para que se produzca esa coordinación. Entonces, bueno, pues al final todos los ámbitos tienen muy clara esa necesidad, pero los servicios no tienen establecidos en sus pautas laborales, en sus estructuras horarias, tiempos para poder atender a esas estrategias de coordinación, que por otro lado tampoco tienen cauces completamente definidos, ¿no? Y entonces hay veces que desde los centros de atención temprana buscan espacios, pero le digo que a veces espacios de me falta un niño, pues aprovecho para establecer estrategias de coordinación, ¿no? Claro. Entonces es verdad que todavía nos queda avanzar mucho para que se entienda que la atención temprana no es solo los servicios de intervención que se dan en los centros de atención temprana, que la atención temprana es todos los servicios desde el ámbito sanitario, educativo y desde los centros más del ámbito social de la atención temprana. Directora general, ¿cómo se encuentra esta coordinación desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid? Bueno, antes que nada me vais a perdonar, pero tengo la voz fatal con la alergia, que yo creo que está así estamos todos ahí la un mitad poco de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Sí. Pero bueno, tengo que decir que Mar pues ha apuntado algunos datos que son ciertos, pero en el caso de la coordinación que existe sociosanitaria, pues ha habido un importante hito en estos últimos tiempos, que ha sido pues la implantación del RUAT, que es el Registro Único de Atención Temprana, en el cual todos los profesionales, tanto de educación como de sanidad, como de, en este caso, pues de asuntos sociales, van a poder volcar y conocer toda la información del menor que le pueda afectar a la hora de recibir un tratamiento de atención temprana. Efectivamente, se deriva desde educación o desde sanidad, que es donde se detecta la necesidad de atención temprana por parte del niño y pues le valora el CRECOVI. Uno de los hitos importantes además que vamos a alcanzar en cuanto se apruebe el nuevo decreto de atención temprana, que va a ser muy pronto, va a ser el poder valorar a este menor en una sola cita, siempre y cuando necesite atención temprana, dependencia y discapacidad. Digo que es un hito porque vamos a evitar pues esta burocracia y este trastorno que muchas veces se genera en las familias, ¿no? Y este triple duelo, claro. Porque si ya el niño necesita, y eso los profesionales enseguida lo detectan, dependencia y discapacidad,
discapacidad, pues en una sola valoración pues va a poder tener esas 3 o prestaciones o atención temprana. Entonces creo que va a ser un hito muy importante junto con RUAT, que pues demuestra que seguimos avanzando en esta intervención en los menores, que efectivamente comparto con Marc que es fundamental que un niño de 0 a 6 años pues reciba los tratamientos adecuados pues para evitar una discapacidad o pues para ayudarle en su día a día, no solamente a él sino también a las familias. Por eso ahora también vamos a implantar el nuevo modelo de atención temprana centrada en el entorno, pues precisamente para eso, para hacer partícipes a las familias pues de esta serie de tratamientos que se le dan a los menores y a su entorno, a su día a día. Quiero entender que cada centro educativo también tendrá acceso a esa plataforma que ha hablado para comunicar o para trasladar la parte que le corresponda. Sí, el RUAT es una herramienta que es a 3 patas: educación, sanidad y en este caso los asuntos sociales. Hablemos un poco en lo que le puede afectar a la Comunidad de Madrid en cuanto a su relación con el Gobierno central, que evidentemente algo tiene que ver con esto cuando hace leyes que afectan a la atención temprana. ¿Cómo está la normativa y qué podría ser mejorable? Bueno, pues ahora se ha aprobado una hoja de ruta de atención temprana, una hoja de ruta en la que la presentó la ministra Mónica García, que era una hoja de ruta vacía absolutamente de contenido, era pues un canto al sol, como muchas de las otras medidas que anuncian, sin ningún criterio objetivo, ni médico ni científico, y pues simplemente nosotros entendimos que era pues para pues eso, un brindis al sol. Por tanto, pues no podíamos apoyar esta hoja de ruta de la atención temprana, sin una financiación definida y sin unos cuantificadores pues de calidad y de formación que entendíamos que eran necesarios, porque no nos olvidemos que la Comunidad de Madrid anualmente la inversión que hacemos en atención temprana es de 40 millones de euros. Sí que es verdad que pues estamos en el buen camino, creemos que la atención que damos a los menores pues es muy favorable, pero claro, siempre nos cabe mejora y seguir implementando nuevos recursos, nuevas medidas, pues con el fin precisamente de eso, ¿no? de atender a todos los menores y a sus familias. Las comunidades autónomas, y entiendo que la Comunidad de Madrid no será una excepción, estarán tratadas por el mismo rasero. No sé si nos podría decir ¿qué dinero percibe del Estado para atender la atención temprana? Actualmente para atender la atención temprana es autofinanciación, nos financiamos nosotros. ¿Ninguna comunidad autónoma percibe? La comunidad a través de dependencia recibirá para los niños que tienen atención temprana y tienen dependencia, pero es que no todos los niños que están en atención temprana afortunadamente son dependientes. Que eso es otro de los matices que sí que le quería hacer a Marc, que efectivamente hay muchas familias que pues en tanto en cuanto el niño no accede a una plaza pública de atención temprana, pues opta por ir a un tratamiento de plaza de plaza privada, y en estos casos existe por un lado una subvención que hemos puesto en marcha el año pasado, una subvención que son para todos aquellos niños que están en lista de espera y están en un tratamiento privado, pues que se les pueda financiar hasta 3.300 euros al año al centro para que se haga cargo precisamente de ese tratamiento. Y por otro lado, si el niño tiene dependencia, pues a través del cheque servicio se puede financiar pues una plaza de atención temprana, pero bueno, raramente el niño que tiene dependencia de 0 a 6 años no está en una plaza pública de atención temprana, porque también, como hubiera explicado Marc, es que parece que ha sido aquí pero como has intervenido primero, es verdad, como hubiera explicado Marc, pues oye, los niños que más afectados están, lo que más lo necesitan, pues suelen acceder pues cuanto antes, cuando hay una plaza disponible a atención temprana. ¿Se podía hacer más por la atención temprana en la Comunidad de Madrid? Es decir, ¿cómo podemos rebajar esas listas de esperas de las cuales todavía hay y las familias se quejan, para ir reduciéndolo poco a poco hasta llegar a la atención completa, ¿no? Y sobre todo algo importante también, el acercamiento del servicio a aquellos municipios que están más alejados de la ciudad, ¿no? Sí, por eso, sobre todo en el ámbito rural, lo que hemos fomentado mucho es la teleintervención, porque creemos que es necesario precisamente para esto, ¿no? Para estas familias pues que viven pues más alejadas de los núcleos en los cuales están los centros de atención temprana. Si se podría hacer más, pues nosotros, bueno, hemos hecho un incremento de plazas de un 65% en los últimos 2 años. Nuestra intención es seguir aumentando este número
número de plazas, y es que no podemos obviar una realidad, es que cada vez más niños necesitan atención temprana y cada vez más niños pues requieren de estos tratamientos, algo que bueno, creemos que es porque precisamente ya hay una detección precoz, afortunadamente, y un diagnóstico precoz pues de determinadas patologías o trastornos, y es una realidad, y pues una realidad que estamos abordando. Bueno, decir también a los padres y madres que nos estén escuchando que no se obsesionen, porque puede ser que haya alguna circunstancia que sea corregida en un tratamiento rápido y no derive en una discapacidad permanente. Sin duda. Bueno, no he traído el dato, pero si queréis para la próxima vez que venga me traigo los datos de todos aquellos niños que reciben atención temprana. Bueno, es que muchos de ellos además que son dados de alta rápido, ¿no? Y hay muchos niños que son dados de alta, no solamente porque pasen al cole, sino porque efectivamente pues son dados de alta porque se ha cumplido con el objetivo de estos tratamientos. Directora, ¿cuánta gente en lista de espera hay en la Comunidad de Madrid? Pues actualmente tenemos una lista de espera de 1.300. Ahora el dato exacto de hoy me habéis pillado, pero creo que son 1.370 niños en lista de espera actualmente, y tengo que decir además que es una lista dinámica, es decir, que no son siempre los mismos niños los que están en lista de espera. A lo largo del año pues se van produciendo altas y bajas de estos niños, que permite a otros, junto con el aumento de plazas, acceder a estos recursos. ¿Cuánto ha dicho usted que se aplica? ¿40 millones de euros al año? Sí, 40 millones de euros al año se invierte en atención temprana. La Comunidad de Madrid tiene unos indicadores bastante buenos en cuanto al Producto Interior Bruto. Estamos hablando del 2024, con un 3,3%, que ha superado la media nacional por cuarto año consecutivo, digo en términos económicos generales, ¿no? Tiene una proyección de crecimiento para el 2025 del 2,7%, y bueno, su participación en el PIB nacional del 19,6%. Sería una de las comunidades que más puede aportar a este país, ¿no? ¿Se puede hacer más? Bueno, yo creo que se puede hacer más, y también se puede exigir al Estado que pague la deuda que tiene con la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en materia de dependencia. Hace nada he estado con el director general del Mayor y me decía que es que tenemos una infrafinanciación por parte del Estado pues ya alarmante en la Comunidad de Madrid, y más se hace evidente para las personas más vulnerables, ¿no? Que al final son las que más necesitan pues todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos. ¿Qué mejoras cree que habría que hacer para atender, como una crítica constructiva interna, ¿no? De esta que reflexionamos a veces todos los días, como hacemos nosotros también, cuidado, que eso es importante, que podemos hacer para decir, oye, pues el futuro que viene inmediato vamos a hacer esto? Bueno, pues tenemos varias medidas que vamos a poner en marcha en los próximos meses. Una de ellas, que creo que va a ser muy importante, va a ser el decreto de atención temprana. Insisto, no solamente por la facilidad que se le van a dar a los padres a la hora de poder hacer las valoraciones a los niños que puedan necesitar dependencia y obtener el grado de discapacidad y la atención temprana, sino que va a introducir una serie de mejoras en formación, en calidad y en hacer pues eso, precisamente que los niños pues no tengan que estar esperando determinado número de días para acceder a este recurso. También vamos a implementar ahora pues el nuevo modelo de atención temprana centrado en el entorno, mediante el cual pues el niño va a poder recibir estos tratamientos en su entorno, que su entorno puede ser en el parque o puede ser pues en sus quehaceres diarios con la familia, para darle también herramientas a los mismos que poner en práctica pues día a día con sus hijos o con sus hermanos o con la persona que esté encargada de su cuidado. Seguiremos aumentando plazas, y también tenemos previsto que creo que vamos a ser la primera comunidad autónoma en incorporar a los niños con parálisis cerebral y afines las terapias de atención temprana pues a través de los exoesqueletos, y eso creo que es una medida muy importante, que seguro la vamos a incorporar en el siguiente acuerdo marco, que ya será en el 2027, sino un poquito antes, pues a través de otro mecanismo. A largo me lo fía, el 2027, ¿no? Bueno, es que es cuando sale el acuerdo marco, que está programado. Ya sabéis que los contratos y la administración es lo que es. ¿Habrá cambios que no sean tan largos para ver esos ajustes económicos que no agobien al sector de la discapacidad? Nosotros en atención temprana vamos a agotar el acuerdo marco, porque además es que así lo establecen pues por la ley de contratos. Ya lo sabéis, que no se pueden hacer modificaciones de los mismos mientras que están en vigor. Se podrían
terminar y hacer unos nuevos. Pero bueno, tenemos muchos contratos en marcha y nosotros, además es que siempre decimos que necesitamos a las entidades del tercer sector. Creo que llevamos haciendo un trabajo magnífico en los últimos años, lo seguimos haciendo, tenemos un diálogo constante y pues trabajamos además codo con codo con el mismo objetivo, que es mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias. Hablando del decreto que nos ha contado que va a aprobar, sí. No sé si recientemente lo hará o no. O sí, muy recientemente. Antes del verano, porque ya estamos Yo creo que será en septiembre. ¿Y será un derecho subjetivo la atención temprana? ¿Será algo que no estará vinculado al presupuesto? Es que la atención temprana está vinculada siempre, porque nosotros lo que hacemos es financiar los tratamientos de las entidades y por tanto pues iremos aumentando el número de plazas y de tratamientos pues año tras año. Entonces, lo que pasa es que la ley de dependencia no está vinculada a presupuesto, está vinculada a un derecho subjetivo que podría equipararse quizás con la financiación de tal manera que no falte ningún servicio a ninguna persona afectada. Es decir, que si se tienen que valorar por dependencia, entiendo que automáticamente se le podrá dar ese servicio. Bueno, cuando se valora por dependencia a los niños, siempre tienen la prestación vinculada al servicio. Es decir, tienen el derecho... Bueno, pero tienen el derecho... Bueno, yo creo que la prestación vinculada al servicio en atención temprana, bueno, no sé la cuantía que reciben, pero tienen ese derecho reconocido. Por tanto, un niño que es dependiente va a tener el derecho de recibir esa terapia. Por eso digo que si aceleramos también, cosa que no depende de usted, evidentemente depende de la Dirección General de Dependencia, los procesos de evaluación de la dependencia de estos menores podrán entrar en el sistema cuanto antes, ¿no? Es decir, las listas de espera podrían bajar, ¿no? Bueno, yo creo que Dependencia ha hecho un esfuerzo muy importante y ha reducido el tiempo medio de espera para valorar precisamente la dependencia. Y por tanto seguirá rebajando estos tiempos con numerosas medidas que además ha explicado perfectamente el director general. Mar, ¿qué nos cuentan las familias cuando contactan con vosotros? ¿Qué inquietudes tienen? Bueno, las inquietudes fundamentales radican ahora actualmente en el acceso al servicio. Es verdad que se ha hecho un buen esfuerzo en los últimos años, es verdad que apareció el CRECOVI con una estrategia de coordinación muy importante, pero tampoco podemos negar que el CRECOVI asimismo generó un cuello de botella en todos los procesos de evaluación de los niños. Anteriormente a esto, los niños accedían a centro de atención temprana a través de la valoración de los centros base y ahí el acceso a la atención temprana era prácticamente inmediato. No niego que probablemente, obviamente, había muchas menos demandas que ahora, pero lo cierto es que aún así el propio procedimiento de poner un único organismo que haga las evaluaciones de los niños ha estado durante años atascando un poco ese proceso. Y eso ha sido, bueno, pues algo que, si bien ha mejorado aspectos de coordinación, como comentaba antes, pero ha dificultado otros que han tenido que ver más con los tiempos y los plazos. En cuanto a esa coordinación, pues es verdad que es una coordinación que va evolucionando y va mejorando y que ahora se van a hacer vías porque hasta ahora no disponemos de la información coordinada de los informes, es decir, los profesionales no compartimos informes. De hecho, las familias vienen a los centros de atención temprana y tenemos que volver a evaluar a los niños. Nosotros la única información que tenemos es que se les ha detectado la necesidad de atención temprana y que se establecen los servicios que el CRECOVI ha evaluado ¿no? que serían necesarios. Pero lo cierto es que tenemos que volver a empezar y las familias se enfrentan a otra vez volver a tener que aportar informes, a explicar lo que les ha pasado a su hijo, a volver a pasar ese duelo y demás, y eso da incertidumbre. También las familias nos dicen que a partir de los 3 años, si los niños son derivados a centro de educación especial, pierden la plaza de atención temprana, y eso es una realidad. Y lo cierto es que ya decíamos antes que la atención temprana tiene 3 patas, la educativa, la sanitaria y la que proveemos desde servicios sociales, pero lo cierto es que la atención es diferente, por eso es una atención coordinada. Sin embargo, yo creo que a los niños más gravemente afectados, que son a los que se deriva al centro de educación especial, se les elimina la oportunidad de tener ese servicio. Y en el ámbito educativo, donde la tarea es educar a los niños y estimular su desarrollo a través de estrategias de aprendizaje y demás, creo que hay otra parte muy importante, que es la atención a las familias, donde en eso sí son expertos los centros de atención temprana, de ahí a que, como bien comentaba, ¿no? Vayamos virando la atención temprana hacia las rutinas familiares y los entornos naturales, pero esto no cabe dentro del entorno educativo porque los centros escolares tienen otro objetivo, ¿no? Y es trabajar el desarrollo del niño a través de vías de aprendizaje. Entonces,
bueno, pues no siempre están bien atendidas, no porque estén mal atendidas en la escuela, sino porque no es su función abordar estos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que todavía son preocupantes en este sentido, ¿no? Es cuánto van a tardar en atenderme, cuándo voy a dejar de tener la plaza y luego, como decíamos antes, ¿no? Dependencia asegurará esto para los niños más gravemente afectados, pero volvemos otra vez con y aquellos, porque claro, dependencia en las primeras edades, sobre todo en el 0-3, se va a dar a muy poquitos casos. ¿Por qué? Porque valoración de dependencia, la dependencia tiene que ver con la necesidad de una asistencia y eso en los bebés en principio debería ser genérico para todos porque todos necesitan. Entonces, o tienes una discapacidad ya constatada muy grave o no te van a valorar dependencia, obviamente, ¿no? Con lo cual yo no veo que la dependencia resuelva la situación de todos los casos. Bueno, dependencia además está generando una situación un poco perversa porque se recibe muy poquito, creo que son 200 euros para terapias y lo que está haciendo la familia muchas veces es olvidarse de que hay otras prestaciones que a lo mejor podrían ser más efectivas. Por ejemplo, perdón, que lo he mencionado así un poco por encima y que creo que es una subvención pues muy importante y que ayuda a muchas familias, que es la que os he comentado del mantenimiento de la plaza en centros de aquellos niños que están esperando en lista de espera para acceder a un recurso público y a través de esta subvención van a poder sufragar parte de este tratamiento. Creo que es importante también y creo que lo tienen que conocer todos los centros de atención temprana pues para poder valorar qué perfiles o qué niños pueden acceder a esta subvención. No sé si Mar tiene otra opinión. Sí, un poquito. Es verdad que eso, ¿no? Pues es una válvula de escape para muchas familias, pero eso también está haciendo que se creen muchos centros sin criterio, con muy baja especialización, muy poco conocimiento, con unos costes carísimos de terapias. Muchas veces los centros que los tenemos autorizados nosotros, desde luego que todos cumplen con la normativa vigente y los que tenemos autorizados desde la Comunidad de Madrid. Sí, o sea que pero bueno, nosotros como tenemos que familias... decir que el sector de la discapacidad en la Comunidad de Madrid está muy profesionalizado. Ese le conozco y sí. Y que tenemos, es verdad. En la discapacidad sí, pero no sé más. Sí, bueno, pero, y atención claro, temprana también, y de enfermedad mental, que son las tres patas de las que depende la Dirección General. Yo creo que está profesionalizada y que contamos con unas entidades además de primer nivel, unas con más recursos, otras con menos, pero sin duda alguna, y todas pasan por unos criterios homogéneos y que deben de cumplir. Sí, pero de verdad que visto desde fuera y lo que las familias se encuentran, a veces, bueno, pues hay diferencias de criterio. Es verdad que la especialización es una carencia en general, ¿eh? Quiero decir que no hay gente especializada o mucha gente especializada en la atención temprana, sino que se tienen que formar incluso en las propias asociaciones y bueno, es complicado un poco ahora el sistema de contratación que podemos tener. Eso no es achacable a la consejería, me refiero. Nosotros ahora tenemos plazas en 55 centros, más de 7.000 plazas, y la verdad es que todos funcionan fenomenal, y otros muchos pues que no tenemos plazas con ellos simplemente porque no llegan a tiempo del acuerdo marco. Ya sabéis que los plazos administrativos son los que son y es que es imposible. Nadie lo duda, lo único que, bueno, pues evidentemente es verdad que sería conveniente a lo mejor más especialización, más formación, más... Sí, bueno, seguramente. ¿Cómo ves la teleintervención que ha dicho antes la directora general, Mar? A ver, eso va a depender de la casuística de cada familia, de cada caso y de cada niño. Obviamente la teleintervención no podemos generalizarlo como estrategia de atención e intervención con los niños, sí para situaciones puntuales de atención y orientación familiar, pero como mucho más allá yo no lo veo como una estrategia que realmente sea como lo más una eficaz. Entrevista de acogida con los familiares. Claro, podría ser en muchos casos, más. Que puede facilitar y demás, como seguimiento a veces para los niños, para los casos. Tiene que ser una terapia complementaria. Eso es. Así lo entendemos nosotros. Eso también. Es. Dentro de que para nosotros también, tenemos muchos profesionales efectivamente trabajando muy bien, pero es verdad que sus condiciones laborales son complicadas porque pues los pliegos de condiciones son complicados, ¿no? Actualmente ha cambiado el convenio que regula, ¿no? el salario de estos profesionales, pero en la misma medida nosotros no hemos tenido actualización del convenio marco ni del precio plaza. Se nos dan los contratos por 11 meses, pero nosotros obviamente que queremos estabilizar y profesionalizar el sector y que los buenos se queden, pero les tenemos que pagar obviamente
Con el modelo actual de contratación que hay en la Comunidad de Madrid es que es imposible hacer una revisión de contratos por la propia ley de contratos. Entonces, y el convenio que te hace referencia es un convenio pues que prácticamente nos ha venido dado, ¿no? Que se ha negociado y, oye, merecido para los trabajadores que tienen que mejorar sus condiciones laborales, pero no ha ido a compensar en ningún momento de los contratos que había con la administración pública. Entonces, pues nada, en la medida de nuestras posibilidades vamos a ir avanzando en los nuevos acuerdos marco, pues precisamente para eso, ¿no? Para dar un poco de estabilidad pues al sector de la discapacidad. En el caso de atención temprana, la verdad es que creemos que vamos a intentar agotar este acuerdo marco y en el siguiente pues ya vendrán todas las mejoras a las que se está haciendo referencia. De todas maneras, director general, más allá de un apagón que hemos sufrido, que como prueba para no sé qué cosas, pues ha sido fantástico, ha habido una guerra, ha habido de todo. Supuestamente una pandemia, no sé cuántas cosas, que ha hecho que la inflación se haya disparado, pero seguimos trabajando con presupuestos del 2008. Entonces, simplemente... Bueno, en el 2008 no, porque los últimos acuerdos marcos, los más antiguos de discapacidad, que estos no son de atención temprana, porque la atención temprana es de abril del 2023, pero los más antiguos son del 2022. O sea, que han sido actualizados después de ciertos acontecimientos que han pasado en el mundo. No de todos, pero sería muy difícil de explicar y los oyentes a lo mejor no lo seguirían, pero habría que verlo con detenimiento. Bueno, en cualquier caso, había una posibilidad, según creo recordar, del anterior equipo de gobierno, sí, del mismo partido, sí, que quería poner en marcha... No ha habido otro aquí de hace muchos años. Sí, pero bueno, quien nos escucha no lo sabe. Que quiso poner en marcha otro CRECOVI. Eso no lo has oído ni... Pero no está entre nuestros planes. No está en los planes. No. Pero lo sabes. No está entre nuestros planes. Pero ¿lo oíste en algún momento o no? Pues no, la verdad es que no, o sea, no está dentro de... A ver si luego vamos a sacar un audio diciendo... ¿Te imaginas? No lo sabe que lo íbamos a sacar. No, en principio el CRECOVI, además es que el CRECOVI te voy a decir que funciona fenomenal. Hay unos profesionales estupendos, sensibilizados. No, pero se queda corto. O una unidad o ampliar el personal. El CRECOVI actualmente está valorando en 50 y tantos días. O sea que no se queda corto para nada. Bueno, poniéndonos en la piel de un familiar es mucho tiempo, Sí. Bueno, depende también de la angustia que eso genera. Del agravamiento. Yo, de verdad, creo que los tiempos del CRECOVI se han reducido muchísimo en los últimos años, gracias además al anterior equipo de gobierno, como bien has dicho, que puso en marcha un plan de choque y que hizo que estos tiempos pues se redujeran mucho para la valoración de los niños. Ha dicho Mar antes algunas cuestiones que yo creo que habría que tomar nota, como por ejemplo reducir la duplicidad. Sí, por ejemplo. Esa vuelta otra vez a valorar desde un centro de estas características, tiene razón. Algo que el CRECOVI ya tenía que hacer, o ya haría, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Como esto también ocurre con la educación especial, que se pierde la plaza, etcétera. Ese decreto que saldrá en septiembre, según nos comenta, ¿contempla estas medidas correctoras para que no vuelva a ocurrir? Contempla algunas medidas, pero tampoco voy a hacer aquí un spoiler de lo que va a ser el decreto. En septiembre, nos encantaría, en septiembre, cuando salga el decreto, me comprometo a venir aquí con vosotros y contar las medidas, que va a haber alguna medida que además que va a ser, sobre todo, muy importante pues para mejorar la atención temprana para estos niños que la necesitan. Es que a veces también se derivan injusticias, me refiero en cuanto a que se derivan a menores a un sistema educativo que no es el suyo. Entonces eso se debería de corregir, ¿no? Entiendo. ¿No? Bueno, pues la última cuestión. Mar, un deseo, algo a la carta de los Reyes Magos. Pues sin ninguna duda que el deseo es que todos los niños tengan atención temprana y además lo tengan de forma inmediata, porque de verdad que aunque se estén mejorando los tiempos, Meja ya tiene 21 años y salió del hospital ya con fecha de valoración en el centro base y a la semana siguiente o 10 días empezaban atención temprana, o sea que... ¿Y está estudiando ya? Está estudiando ya, está en un ciclo formativo de grado superior y o sea que ya muy avanzada, pero es verdad que... Gracias al coraje de una madre que estuvo pegándose y sigue pegándose. La discapacidad y todas las entidades de discapacidad que pues tengo el honor de conocer y el orgullo
prácticamente todas. Tengo que decir que empezaron así, empezaron en épocas complicadas para la discapacidad, en épocas en las que la discapacidad estaba escondida, en la que la discapacidad pues estaba en la sociedad, no estaba tan implicada ni tan concienciada con la discapacidad, y empezaron así padres pues hace 40, 50 años creando sus propias mini asociaciones, mini entidades, y ahora son pues entidades que prestan un gran servicio pues a todas las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, algo que hay que agradecer, y nosotros desde luego lo hacemos porque debió de ser épocas difíciles, pero mira, al final ahora pues el tiempo pues... Directora, háganos un spoiler, cuéntenos algo de lo que va a ir hago una cosa, la novedad, que tampoco le pido mucho. Bueno, yo ya os he dado uno, que va a haber una cita unitaria para discapacidad, dependencia y atención. ¿Solo eso? Y ¿Por el hambre que tenemos? No, esa va a ser la más importante. Luego temas también de formación, es que es un decreto además que se ha trabajado mucho para mejorar el del 2015, que ya fue un hito importante, pero hay que adaptarse pues a las necesidades importante actuales. La formación, alguna dotación presupuestaria para los centros que puedan contratar formación para los trabajadores. Y la calidad. Por supuesto, sí, pero bueno, la calidad bien entendida, que ya conocemos a la administración cuando se pone con la calidad. Así que un placer haber tenido a la directora general de Discapacidad de la Comunidad de Madrid, Alejandra Serrano, y también, como no, a nuestra amiga, colaboradora y, bueno, miembro de la Junta Directiva de AMEF, Joroba, Mar González, de Muchas gracias. Gracias a las dos, ¿vale? Seguiremos hablando de ello. Gracias. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM COCEMCE, Madrid. Y bueno, pues ahora vamos a hablar del otro tema que desde luego es trascendental para todas las personas, pero desde luego, desde el punto de vista que nos afecta a las personas con discapacidad, pues es evidente que somos, digamos, como entre comillas, clientes más directos de lo que nos pueda suceder tras la futura reforma de la ley de medicamento en España, que representa una oportunidad histórica para construir un modelo de salud pública más justo, más equitativo, más transparente y desde luego centrado más en la persona, ¿no? Y, bueno, en este proceso, desde luego, las asociaciones que representan a personas con discapacidad y enfermedades crónicas tienen un papel insustituible. Conocen desde luego de primera mano los obstáculos cotidianos, los vacíos administrativos, desde luego, y las desigualdades reales en el acceso a tratamientos y a los recursos del sistema. Y también, por supuesto, aquellos quienes dispensan la medicación en las oficinas de farmacia. Para ello hemos invitado a dos personas con mucho criterio y con voz autorizada para que nos cuenten, desde el punto de vista de los usuarios, cómo nos afecta, y desde el punto de vista del ámbito de la farmacia, cómo ven, cómo opinan este futuro cambio que va a haber en esta norma tan importante. Y bueno, pues evidentemente hemos querido invitar al Ministerio, que no ha sido posible, una vez más, pero creo que más adelante posiblemente pueda venir a contarnos un poco su punto de vista, con lo cual hablaremos de esto, pero desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y para ello hemos invitado a Daniel Aníbal, que es secretario de Finanzas y abogado especializado también en Derecho y Gestión Sanitaria, y al que tengo el placer de conocer además como amigo y como colega también de batallas en esto de la discapacidad. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas, Javier, muy bien. Gracias por venir, ¿vale? Encantado de estar aquí y que podamos hablar un poco de lo que ocurre en esta futura reforma. Y luego tenemos al otro lado del teléfono pues a Rafael Areñas, que es vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Rafael, muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Bien. Muchísimas gracias por atendernos. Sabía que quería venir al estudio, pero ha sido complicado por un poco la agenda de trabajo, con lo cual, bueno, vamos a intentar tener esa conexión abierta, que podamos escuchar todas las partes y ver cómo está esto de la futura reforma de una ley, como decía, tan importante, ¿no? Daniel, ¿qué mecanismos ha puesto en marcha el Ministerio para garantizar la participación directa de las asociaciones representativas, entre las que se encuentra COCEMFE, en el seguimiento de lo que es la futura reforma de la ley del medicamento, ¿no? La verdad es que tenemos una relación muy buena con la Dirección General de Cartera de Farmacia, la responsable del impulso de este proyecto de ley, y hemos tenido la oportunidad de ir charlando con ellos sobre cómo veíamos la ley, incluso antes de que fuese público el anteproyecto. Hemos tenido la oportunidad de dar nuestra opinión, incluso antes de que el texto fuese público. Por tanto, nos encontramos razonablemente cómodos, y me consta que el Ministerio se encuentra razonablemente cómodo
con nuestras alegaciones. Obviamente, el texto que se ha hecho público, le hemos hecho aportaciones, muchas, las tengo delante mío, las ves, son 40 folios de aportaciones, pero sinceramente, y luego me preguntarás, mi opinión general del anteproyecto de ley es favorable. Creo que se empieza a hablar, pues algunas cositas de la participación del paciente, luego la persona responsable de la farmacia podrá decir mucho más. El paciente va a tener un papel más relevante que el que tenía actualmente. Quizás el gran déficit está en la participación formalizada de las asociaciones de pacientes y de discapacidad, que somos parecidos pero no somos exactamente lo mismo, ¿no? Y quizás es importante remarcar esta similitud, que somos compañeros de barco, de batallas, pero que tenemos diferencias entre las personas con discapacidad y las personas con una enfermedad crónica. Para entenderlo, ¿por qué era necesario que esta ley fuera modificada? Entiendo que a favor, porque había ciertas carencias de las cuales vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno, como dice el refrán, la ciencia avanza, que es una barbaridad. Hay fármacos muy innovadores, terapias génicas, las CAR-T, vemos todos los días en la prensa pues novedades fabulosas, y sin embargo la ley se había quedado viejita, ¿no? Yo siempre digo que la ley pensaba en financiar viales y cápsulas, y ahora vivimos en financiar terapias innovadoras, avanzadas, terapias génicas, productos sanitarios. O sea, creo que hace falta hacer una ley que diese cabida regulatoriamente a lo que se viene en el futuro, ¿no? Y obviamente sin olvidar pues problemas de abastecimiento, ¿no?, que hemos vivido, ¿no? Esto es quizás como hacer la cuadratura del círculo, hacer que los medicamentos clásicos o el producto sanitario clásico de valor bajo se mantengan en el mercado y no haya problemas de abastecimiento, y la gran reivindicación que acceda la innovación terapéutica, que en muchos casos es muy costosa, ¿no? Y luego igual sale, ¿no? Las financiaciones condicionales, ir intentando que los fármacos entren de manera precoz al sistema. Y otro elemento que decimos en nuestras relaciones, de manera precoz y equitativa, ¿no? Para que intente haber unas resoluciones previas que sean vinculantes para todo el Estado y que no ocurra lo que ocurre actualmente, que vemos como en estas fases precoces y no tan precoces, pues hay muchas diferencias de acceso efectivo a los fármacos. Estamos en un país donde hay 17 comunidades autónomas, cada una, bueno, pues tiene esa capacidad de financiación que propicia que haya una cierta desigualdad entre territorios. ¿Esto se va a corregir en alguna medida en esta ley? Lo primero, y Ceuta y Melilla, que siempre se nos olvidan, y los compañeros de IGESA. A mí estuve hace poco en Melilla y me dijo el general Cortés que no se me puede olvidar que existe en Ceuta y Melilla, y si me escucha el general Cortés, que se dé cuenta que el aire melillense se me ha quedado bien metido en mi ser. Por supuesto que no, o sea, la ley, por supuesto que no, creo que no quiero ser tan rotundo. El gran problema sigue siendo casi siempre un problema financiero. Nosotros lo que creemos que la ley va a intentar transmitir más igualdad con accesos de financiación, las resoluciones de financiación, las resoluciones condicionales, alguna regulación de los comités de farmacia, pero está claro que luego el día a día es muy diferente. Y yo siempre digo una cosa que me has escuchado: hay 17 servicios autónomos y IGESA, pero luego hay hospitales en concreto, problemas presupuestarios de cada hospital en concreto, de cada servicio en concreto. Por lo tanto, no podemos pensar que esto sea una solución radical. Y el papel de las entidades de pacientes, si me escucha alguna, va a seguir siendo el mismo. Tendremos que seguir peleando para que en la práctica, cuando tienes que ir al hospital de turno, se pueda financiar ese fármaco en el hospital. En oficina de farmacia es diferente, y luego el compañero lo podrá decir, pero por supuesto que esto no va a solucionar todo. Creo que va por el buen camino, pero pensar que una ley va a solucionar los problemas que tenemos. Ojalá. Podríamos decir, por ejemplo, qué lugar de España puede tratar mejor o peor presupuestariamente al ámbito de la salud. No creo que se pueda decir uno que trate mejor o peor. Luego hay estadísticas sobre qué comunidad gasta más por habitante que otras, pero creo que esas estadísticas no son del todo ciertas, ¿no? Porque luego hay que ajustar por población, por dispersión geográfica, etc. Creo que es muy injusto cuando se dice esta comunidad autónoma gasta más que otra, porque al fin y al cabo no es la comunidad autónoma que más gaste, lo que menos, sino la que mejor trate, la que tenga menos lista de espera, la que menos acceda. Por lo tanto, yo no sabría decirte cuál es la mejor ni cuál es la peor, pero sí creo que esos rankings a veces son muy injustos, ¿no? Y al final, como todo, hay rankings para todos. Puedes perder en una cosa y ganar en otra, y siempre cuentas de lo que vas ganando, ¿no? Si no es así lo que voy a decir, me corriges por favor, pero creo recordar que el copago lo puso en funcionamiento en la aplicación un gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, si mal no recuerdo,
y fue duramente criticado por el Partido Socialista, y por entonces no sé si existía Más País o Podemos, no recuerdo, pero bueno, entiendo que entran dentro de la filosofía del gobierno actual. ¿Esto se va a eliminar, se va a reducir, se va a tratar de otra manera? Aquellos reales decretos leyes, que fueron 2, ya no me acuerdo, el año 2012, pues cambiaron, si no me equivoco, el copago, y también cambió el régimen de universalidad del sistema, que nunca ha sido totalmente universal. Ahora sí parece que vamos hacia un camino de mayor universalización y de cambio de los copagos, pero no creo que esta ley esté pensando en el cambio del copago, sino en cambiar el régimen de participación del usuario. Incluso se puede hablar de copagos evitables en la ley. Una de las alegaciones nuestras es la exención del copago en el caso de las personas que tienen discapacidad. Sabes que actualmente los menores tienen esa exención, sí, y planteamos el aumento de esa exención a los mayores de edad con discapacidad, o incluso, y para que, como tú sabes, Javier, siempre somos muy posibilistas y sabemos que haces todo lo que queremos, sí, no es posible. Pues hemos dicho, oye, si nuestras personas con discapacidad, las que tengan el 75%, ¿no? O sea, entendemos que igual, sí, ahora no puede ser para todos, ¿no? Todos los menores y todos los mayores, nuestra opinión, por supuesto, es ojalá todas las personas con discapacidad, ¿no? Pero entendemos que debe ir hacia ese camino. Pero no creo que la ley cambie el régimen de copagos, pero incluso permite otra coparticipación del usuario, que la persona pueda elegir más en los fármacos. Si la persona de farmacia sabe esto muchísimo más que yo, pero eso va a permitir que la persona igual tenga que copagar, si quiere. Eso el copago evitable, copago evitable, la coparticipación del usuario, los nombres son muchos, pero la idea es la misma, ¿no? Tú tienes algunos fármacos en los que no tienes que copagar más que lo que te toque, y en otros es lo que te toque y algo más, y tú eliges dentro de una panoplia el que tú quieres. Para poder entender la pregunta que voy a hacer después, me gustaría que nos explicaras un poco qué son los fármacos innovadores, que entiendo, no sé si esta ley lo va a contemplar, que creo que sí, pero no sé si garantiza el acceso a estos fármacos para quienes más lo necesitan, y si tenéis conocimiento de tratamientos que la gente se tiene que autofinanciar. Dentro de los medicamentos de farmacia hospitalaria, prácticamente un medicamento no financiado por el Sistema Nacional de Salud es prácticamente imposible que la persona se lo pueda pagar de su bolsillo, porque hablamos de cifras, claro, elevadísimas, exorbitantes. Hablamos de miles de miles. 200.000 incluso, algunos. ¿Perdón? 200.000. Sí, hablamos de esas cifras, pero bueno, o 50.000 euros, que son también, cifras también. Tremendas. Sí es cierto que hay fármacos de farmacia, lo que se llama coloquialmente farmacia de calle, de oficina de farmacia, que aunque no están financiados, sí hay gente que los puede pagar de su bolsillo. Y me viene a la mente pues algunos fármacos, algunos anticoagulantes que sin estar totalmente financiados, había gente que podía permitírselo y lo hacía. Pero creo que esto es, no voy a decir que sea minoritario, pero no es la inmensa mayoría, y hay muchísima gente que no puede permitirse usar fármacos no financiados. Esto del innovador y no innovador, creo que la innovación, como todo, es una escala de grises. Hay fármacos poco innovadores y fármacos tremendamente innovadores, y luego por el camino hay una gama de grises o de colores en los que hay más o menos innovación. Hay gente que se autodenomina de fármacos innovadores, pero luego también hay otro tipo de innovación, la innovación incremental, la innovación galénica, que son otros tipos de innovación que también existen. Y lo que planteamos, y la ley creo que lo intenta reconocer un poquito, es que hay grados de innovación y por lo tanto habrá grados de mayor o menor apuesta por esa innovación. Pero creo que también es injusto decir que los fármacos son o innovadores o no innovadores. Hay patronales que se llaman del innovador, pero luego hay mucho tipo de innovación, y no toda la innovación es igual de disruptiva. Hay innovación disruptiva, hay innovación incremental, hay innovación galénica, y hay innovaciones que son tan importantes para algunas personas como la facilidad de devolución, por ejemplo, que es una forma de innovación galénica. Hay todavía algunos criterios que yo creo no son comunes en la Unión Europea, porque resulta que hay medicamentos en algunos países, por ejemplo Alemania, que sí se financian al 100%, pero aquí, por ejemplo, se descartan por ser tratamientos con escaso valor clínico. ¿Europa todavía aquí patina un poco? Mi opinión es que patine un poco. Creo que Europa lo que hace es autorizar de manera centralizada algunos medicamentos. Los grandes medicamentos que nos vienen a la mente se aprueban de manera centralizada, es decir, una decisión de la Unión
vale para toda Europa. Los fármacos oncológicos, para el VIH, recombinantes, se aprueban de manera centralizada. La aprobación tiene que ver con el balance beneficio-riesgo y luego son los países, los Estados miembros, los que determinan si financiarlo o no. Por lo tanto, creo que no es que funcione mal Europa, es que nos hemos distribuido ese régimen en el que Europa autoriza y los países financian o introducen los sistemas sanitarios. Lo que sí estamos yendo hacia un camino es que, igual que hacemos autorizaciones conjuntas, hacer valoraciones conjuntas. Luego la decisión sea una decisión nacional, porque al fin y al cabo quien paga es el Estado miembro, pero sí quizás habrá una menor diferenciación o una menor dispersión en las evaluaciones, y otro elemento también quizás importante es que haya menores retrasos. Y luego no olvidemos que vivimos en España, pero existe Malta, existe Chipre, pequeños países en los que si aquí cuesta que llegue, son países en los que no llega nada, ¿no? Y quizás la Unión está pensando no solamente en países como nosotros, sino en toda la Unión. Seguiremos hablando ahora de detalles que nos puedas contar, que antes no estaban en la ley y que ahora aparecen y que, bueno, pues van a paliar o solventar algunos problemas que veníamos arrastrando. Y quiero saludar a Rafael Arenias, que es vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Farmacia de Madrid, para preguntarle algunas cuestiones más. Rafael, ¿cómo afecta o cómo va a afectar? Entiendo que la tramitación todavía persiste y ahora seguirán los pasos legislativos correspondientes, la futura ley en el ámbito de la oficina de farmacia, y luego hablaremos de cómo afecta en positivo o en negativo a las propias personas que pasan por las oficinas de farmacia, pues para ser tratados, ¿no? Bueno, pues esto, como es un anteproyecto de ley, no sabemos si saldrá o no saldrá, tiene muchos puntos que hacen dudoso que acabe saliendo, pero sí que es cierto que es una base para una posible ley que salga en el futuro. Si no esta, una parecida. Por eso es tan importante ahora todos los puntos que vemos un poquito grises, oscuros, pues hacer las alegaciones correspondientes para que cuando realmente acabe saliendo una ley, pues sea una ley beneficiosa para todos. Y desde la farmacia, no solamente para la farmacia, sino pues para los pacientes, que creo que es lo más importante. Entonces, sí. No, decía, sí. Hablaba de puntos más claros, más oscuros, pero por concretar y no quedarnos en generalidades, y quienes nos escuchen, pues que nos vean un poco, que les podemos trasladar información, bueno, pues que les sea bienvenida, ¿no? Para conocer un poco más de cerca algo que desconocen, más allá de los términos parlamentarios, de gestión, etcétera. ¿En qué medida hay términos clarioscuros? Pues vamos a ver. Voy a empezar por los términos positivos. Los términos positivos, sí, los términos positivos es un poquito, bueno, pues desde una perspectiva positiva consagra un poco el modelo actual de oficina de farmacia, un modelo asistencial donde incluso se contempla no solamente que la farmacia sea un punto de dispensación de medicamentos, sino que haya varios servicios que puedan relacionarse, servicios de cribados, servicios de atención a pacientes, servicios de SPD, otra serie de servicios que van a ayudar mucho a los pacientes que lo necesiten. Entonces eso no estaba contemplado hasta ahora. Desde ese punto de vista es positivo. Más puntos de vista positivos, bueno, pues hablan de ciertas innovaciones, novedades, ciertas definiciones como medicamentos de primera prescripción. Realmente no acaba de definirse, pero bueno, habla de una serie de medicamentos crónicos que pueden incluso facilitar que se hace una primera prescripción desde el médico y va a ser continuado el tratamiento sin tener muchas veces que siquiera renovarlo al centro de salud, cuando se ha visto que está todo en perfectas condiciones y que está haciendo su trabajo al médico, evitar paseos a los pacientes. Más cosas interesantes que tiene la ley. Bueno, pues la ley también habla de algo que estamos ya aquí en Madrid, que hemos hace un par de años introdujimos aquí en Madrid, y es un tema que es muy importante porque es la atención conjunta de todos los distintos puntos de salud sobre el propio paciente. Esto es aquí lo definen como consejos de coordinación farmacoterapéutico. Entonces, esto está coordinado por un farmacéutico de atención primaria del centro de salud, e intervienen los farmacéuticos de las oficinas de farmacia, intervienen los farmacéuticos de la farmacia hospitalaria, intervienen todos los profesionales, donde todos nos vamos a poner de acuerdo y vamos a poner nuestros puntos de vista sobre la medicación de un paciente para poder ayudar.
al fin y al cabo la farmacia, por su capilaridad, por su cercanía, todo el mundo tiene una farmacia a menos de 5 minutos andando, pues somos los que más contacto tenemos con los pacientes. Y bueno, pues muchas veces aportamos un montón de soluciones a problemas que a lo mejor cuando uno va a la consulta al médico una vez al año, pues no se le ha detectado. Entonces, desde ese punto de vista es positivo. Otro punto de vista que además en este caso y más en el programa en el que estamos creo que es muy interesante, bueno, pues habla de una posibilidad de dispensación de medicamentos, no vamos a decir a domicilio, sino desde la propia farmacia o desde el propio hospital. Uh-huh. Lo pone aquí, o sea, ya lo pone negro sobre blanco, la dispensación a pacientes que tengan con situaciones sanitarias excepcionales, es decir, que tengan una dependencia, una vulnerabilidad y que haya un riesgo, una distancia física del paciente directamente a la medicación. En estos casos, cuando se contemple esta incapacidad para poderse trasladar, pues se le podrá hacer la atención farmacéutica, en principio desde la farmacia, al paciente siempre que sea en una zona cercana, porque eso es muy importante, porque la atención farmacéutica no es dispensar el medicamento como una venta a domicilio, un delivery, sino explicárselo al paciente, ver los efectos secundarios, hacer un seguimiento del medicamento. Todo eso se contempla en principio para medicamentos hospitalarios y también se podría extender a medicamentos pues de atención primaria, medicamentos los que se dispensan desde la farmacia. Desde ese punto de vista puede ser interesante, siempre con unos criterios de selección del paciente que realmente lo necesite, que esto no se convierta en medicamento, no es un bien de consumo, el medicamento es una necesidad. Efectivamente, Rafael. Sí, decías antes que también las farmacias van a hacer cribados. Esto nos lo puedes concretar para que pedagógicamente la gente lo entienda, qué tipos de cribados se van a poder hacer en una farmacia. Estamos ahora mismo ya aquí en Madrid tenemos un proyecto que seguramente saldrá antes de fin de año, está ya muy adelantado, muy avanzado, que es la captación de pacientes para el plan de Prevecolon. ¿Qué es el Prevecolon? Pues simplemente es una prueba que se hace, es un kit en el que se hace una recogida de heces. Este kit se va a entregar desde la oficina de farmacia a los pacientes adecuados, donde se hace una determinación de si en ese kit tienen que llevarlo al centro de salud, y va a haber allí, le explicaremos cómo tienen que hacerlo, porque pues van a tener que ir allí una muestra de heces. Esta muestra se analizará. Ya está, de alguna manera no está eso ya. Eso está ahora mismo desde los centros de salud. Le llaman a uno, tiene que ir para allá, y lo que se ha visto es que realmente el porcentaje de personas que acaban entregándolo, bien porque no se lo ha explicado bien, por la pereza de ir al centro de salud, claro. Todo esto pues es muy bajito. En otras comunidades ya se está haciendo. Lo haremos un poco a la inversa, ¿no? Es decir, iremos a la farmacia a recogerlo, nos lo explicarán, y directamente iremos al centro de atención primaria para que lo... Claro, incluso aunque no se sepa que está uno metido dentro del programa Prevecolon, cuando venga alguien a por un medicamento de los normales, pues a mí me saldrá directamente, cuando pase su tarjeta, me dirá, este paciente está dentro del plan Prevecolon. Y entonces ya le diré al paciente, mire usted, tome este frasquito, que se lo daremos en la farmacia, y bueno, pues por su bien, en caso de que haya un posible problema de un cáncer de colon, bueno, pues si se detecta en el estadio primero, pues no tendrá ninguna repercusión, le van a hacer una colonoscopia y se lo van a solucionar directamente. O sea, es un pequeño pólipo o lo que sea, sin mayor problema. Esto en las comunidades en las que ya se está haciendo desde la oficina de farmacia, se ha visto que se pueden llegar al doble de las personas a las que se está llegando actualmente desde los centros de salud nada más. Rafael, entonces, eso es una posibilidad de cribados entre otros servicios que podemos realizar. Rafael, dos cuestiones que han generado cierta controversia. Una que es imparable, que es Internet, y otra pues que ha generado controversia porque incluso en el colegio, más que en el colegio, en las oficinas de farmacia, algunas personas están de acuerdo y otras no en el uso de Internet, las páginas web en este sentido, y por otro lado la venta de material ortoprotésico, que bueno, pues como digo, algunas están de acuerdo, otras no, pero sobre todo hay un enfrentamiento directo con FEDOP, ¿no? Que es la Federación de Prótesis y Órtesis de España, y ahí esto lo contempla, cómo lo va a arreglar para que nadie esté enfadado y que por supuesto pueda beneficiar al ciudadano. Esto tenemos acercamientos con FEDOP y bueno, pues en principio la venta online de todo tipo de
de material que no sea un material a medida, que no sea un material acondicionado personalmente, pues esto tiene una reglamentación y hay que seguirla sin más. Esto es simplemente hay poco que discutir. De hecho, hemos tenido reuniones colegios farmacéuticos con FEDOP donde poco a poco se van solucionando todos los problemas. O sea, que eso no. ¿Tendrán técnicos de ortopedia en las farmacias o cómo vamos a hacer, por ejemplo, un ajuste de una silla de ruedas? En las farmacias hay especialistas en ortopedia, las farmacias que están declaradas como farmacia ortopedia, no en todas. En función de que sea un efecto de ajuste básico, que sea ya de otro tipo de cosas más avanzadas, pues cada uno tiene su autorización para el tipo de servicio que va a dar y en función de esto es lo que podrá realizar. Una de las cuestiones que también podríamos decir que la ley contempla, a diferencia de otros medicamentos, son los genéricos y la marca. Mucha gente dice que los genéricos, por mucho que le juren y le perjuren, no son lo mismo que un medicamento de marca. Y bueno, los pacientes, y me va a disculpar que aquí sí intervenga como persona afectada, podemos decir que no es lo mismo. ¿Esto en qué medida se puede garantizar o va a garantizar la norma que los genéricos sean exactamente igual, de tal manera que hasta el envase, el incipiente, no afecte a la toma del medicamento y sus efectos? Pues vamos a ver, hay medicamentos en los que se puede prescribir por principio activo y se puede dar una marca o un genérico, que hay medicamentos que no son intercambiables, aunque existan genéricos, no se puede dispensar de una marca cualquiera, sino tiene que ser exactamente el que hay, porque hay un estrecho margen terapéutico entre que sea un medicamento o sea otro medicamento. Los genéricos en España cumplen unos estándares de calidad que son referencia a nivel mundial. O sea, los laboratorios españoles que tenemos de genéricos son referencia a nivel mundial. Hasta el punto de que hay medicamentos genéricos más activos que el propio original que se hizo de marca. O sea, y esto existe también. Pero todos están en una ventana de un más o menos 20% de biodisponibilidad. Es decir, que dentro del organismo va a hacer el efecto antes o después y se va a mantener durante un tiempo. Con lo cual, como son los niveles de seguridad del medicamento, en principio no tiene que haber ningún tipo de problema. Lo que esta ley contempla es que hay una especie, vamos a ver, habla de precios seleccionados, lo cual es uno de los puntos realmente oscuros porque bueno, pues se habla de unos medicamentos con un precio que no va a saber en ningún laboratorio qué precio va a poner ese medicamento, va a ser casi una subasta a ciegas, donde bueno, va a haber medicamentos que van a salir con un precio y el de precio menor realmente es el que se va a acabar financiando. Va a haber una ventana, es lo que plantea el anteproyecto. Va a haber una ventana de 2 o 3 medicamentos, el de precio más bajo y otros 2 un poquito por encima, y estos en principio serían los que estarían financiados. Pero claro, si el paciente quiere el suyo de toda la vida y no está dentro de estos, lo que sí que contempla es que se pague la diferencia al paciente, cosa que hasta ahora no estaba contemplada. No nos gusta. A nosotros tampoco. No nos gusta porque además esto tiene una serie de connotaciones de otros reales decretos para la ayuda en tiempos de crisis que se hicieron, que luego ya es a nivel farmacia, llevan otros descuentos, con lo cual un medicamento que en principio parece que es más caro, luego le va a ser más barato al laboratorio, con lo cual es muy posible que en este sistema de subasta cerrada, pues a lo mejor no opte ningún laboratorio, u opten ciertos laboratorios que de vez en cuando aparecen, que no son los laboratorios españoles de calidad marcada. Ya digo que son estándares a nivel mundial, son referencia. O sea, no voy a decir nombres de laboratorios, pero las marcas que habitualmente damos en la farmacia son de total calidad y de total confianza. Pero sí que hay ciertos laboratorios que vienen a lo mejor desde China o desde India o desde otros países, claro. Que a lo mejor están dentro de los estándares, dentro de lo que está legalmente aceptado, pero a lo mejor no con los mismos estándares de calidad y vienen a precios a lo mejor más baratos, y eso sería la posibilidad de financiarlos, cosa que no nos gusta. Quiero preguntarle a Daniel, en el año 2023 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios registró más de 2.000 incidencias de desabastecimiento producidos por cuestiones de la globalización o la baja rentabilidad de los medicamentos, que me suena fatal aquello de la rentabilidad cuando lo decide alguien que no está enfermo. Pero bueno, y en España desde luego se tarda mucho más que en otros países de la Unión Europea en conseguir ciertos medicamentos, en incorporarse al sistema público. Por ejemplo, en la media europea está en 133 días y en España está en 517 días para un medicamento que está aprobado por la EMA y que esté disponible entre los pacientes.
esto de alguna manera lo va a corregir y después de esto, cuéntanos, si eres tan amable, cuestiones que puedan resultar de mucho interés para el conocimiento de los usuarios o ciudadanos que nos están escuchando. Lo primero, comentar que el problema del desabastecido es un problema a nivel europeo y a nivel global. Y cuando se habla de las 15.000 problemas, son 15.000 presentaciones, por lo tanto no son 15.000 medicamentos. Por lo tanto, cuando comparas el dato español con el dato de otros países, a veces el dato español parece peor que otros países, porque aquí, como medimos, ¿no? Aquí cada presentación, y lo sabe muy bien el compañero que está conectado, cuando tienes una presentación con un problema, das un problema de abastecimiento. En otros países, para un nombre, si el paracetamol X tiene 5 presentaciones y las 5 están en falla, solo dan un problema. Aquí en España damos 5 errores, ¿no? 5 problemas. Por lo tanto, no estamos tan mal como el número dice, pero mejor dicho, estamos igual de mal que otros países, no estamos peor que otros países. Y la verdad es que tú sabes que yo colaboro con la Agencia del Medicamento. El problema del abastecimiento es un problema relevantísimo y se está trabajando muchísimo. Y aquí hay que ser consciente de 2 elementos. Una parte del problema se lo puedes arreglar con la ley del medicamento, y otra parte la tienes que arreglar con la parte del Ministerio de Industria, con la promoción de la industria nacional, con el Profarma, con otros elementos, porque hay que ser consciente de que no todo es pagar más al medicamento español, también puede ser financiar más a la industria nacional. Y sobre todo tú has comentado un elemento, y es somos conscientes de la problemática de las cadenas de suministro, y estamos yendo hacia el reshoring y hacia el nearshoring y hacia el friendly shoring, ¿no? O sea, tener las cadenas de suministro, aunque no sean estrictamente nacionales, que sí sean de países de más confianza, ¿no? Y que no nos pueda ocurrir lo que ha pasado, pues todos nos viene a la cabeza las mascarillas. Pues tenemos que tener cadenas de suministro que sean robustas. No quiere decir que todo sea hecho en España, pero sí que sea robusto. Y además, como ha comentado el compañero, España somos un país que tenemos industria nacional de genérico y de no genérico, industria robusta, y que por supuesto creo que hay que defenderla. Y eso es una cosa que creo que está en la mente del legislador y en la mente de todos nosotros. Reducir la dependencia, vaya, de alguna manera. Por supuesto. ¿Qué cuestiones, en un minuto que tenemos para ir terminando, así podemos contar que pueden ser muy interesantes para los ciudadanos? A nosotros nos gusta que se habla más de la participación del paciente. Queremos que se hable más del paciente y de la persona con discapacidad. Nos gusta lo que comentaba el compañero del tema de la atención farmacoterapéutica en casa. Lo que queremos es que diga dependencia y discapacidad y enfermedad crónica, porque no todo es dependencia. Hay otras situaciones que no son de dependencia, pero también tienes problemas. Y luego, pues creemos que la parte de la financiación de los fármacos, otro elemento bonito es que se han fusionado medicamento y producto sanitario en un artículo, en unos mismos criterios, ¿no? Lo cual creo que aproxima al producto sanitario al medicamento, que es un gran problema que tú conoces, y bien conocemos, que el producto sanitario siempre es como el hermano pobre del medicamento, ¿no? Y creemos que se está reconociendo que el producto sanitario es muy importante, no decir igual de importante, pero bueno, esas son las partes bonitas. Y las partes malas, como ha dicho el compañero, esto es un anteproyecto de ley, y creo que tenemos tiempo para intentar ir puliéndolas. Rafael, 20 segundos. La carta a los Reyes Magos. Sí, No, simplemente tenemos 2 artículos, el 112 y el 117, que precisamente son los que dan pistas sobre el problema que podemos tener de desabastecimientos que hablábamos antes. No se ha aprendido con la pandemia todo lo que había. Siguen viniendo la mayoría de los principios activos desde fuera de España, desde fuera de Europa incluso, con lo cual pues ya tuvimos los problemas con las mascarillas, pues volvemos a tenerlos con los medicamentos. Y luego, ya dentro de España, de los 500 días que hablábamos, hay un comité asesor para la financiación de la prestación farmacéutica, donde está designado todo el mundo por el Ministerio. Y pensamos que desde el Consejo General de Farmacéuticos debería también haber profesionales en función de su valor sanitario. Hay muchas veces que un medicamento se financia y se le pasa directamente al medicamento hospitalario, con todo lo que conlleva de que el paciente tiene que ir al hospital a por él y no a la farmacia que tiene al lado. Es un punto que sería muy interesante mejorarlo, y es una de las alegaciones que hemos hecho, para que la selección de los medicamentos no sea hospitalaria exclusivamente por precio, cuando son caros los hacen de dispensación hospitalaria, sino que también puedan estar en la farmacia, Rafael, la farmacia más cerca. Dicho queda que nos echan de aquí del estudio, son muy amables, muy diplomáticos, pero nos echan. Así que dicho queda todo esto. Rafael Areñas, vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos. Recuerdos a nuestro presidente, a Manuel, que estamos encantados de siempre hablar con él, y cuando quiera aquí tiene la posibilidad de decirnos lo que quiera. Y desde luego a Daniel Aníbal, secretario de Finanzas de COCENFE y experto en ámbito sanitario de esta organización tan importante y tan relevante que cubre toda España. Gracias por venir a los dos, Javier. Y seguiremos hablando de esto más a menudo. Gracias. Gracias.
En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocenfe, Madrid. Bueno, pues nada, como no podía ser de otra manera, tenemos a Aitana Pichel, que colabora con nosotros, pero tenemos una triste noticia y es que se va a marchar. ¿Por qué? ¿Nos dejas? Se me acaban las prácticas, sí, yo me quedaría, Me caché la mar. Yo me quedo. Yo también querría que te quedaras. Pero bueno, las puertas, desde luego, a gente que vale, siempre quedan muy abiertas. Así que ha sido un placer y, desde luego, no hay mejor despedida que esta de la que nos vas a hablar hoy. Sí, hoy traigo pues también un poquito de todo. Cosas que yo creo que nos van a facilitar la vida mucho. Vamos con la primera noticia. El coche que imagina accidentes antes de que ocurran. Así funciona la nueva revolución de seguridad vial. Qué bien. Volvo, junto a Synteact y Nvidia, está revolucionando la seguridad vial mediante el uso de inteligencia artificial y simuladores virtuales hiperrealistas para estrenar sus vehículos. El objetivo es claro, que los coches anticipen accidentes antes de que ocurran. Utilizan entornos virtuales generados por IA y la técnica de dispersión gaussiana para recrear millones de escenarios posibles, incluso aquellos que nunca han sucedido, como animales cruzando la carretera, semáforos defectuosos o coches en sentido contrario. Las ventajas de este sistema son el entrenamiento intensivo sin riesgo, se simulan condiciones extremas, pues clima adverso, objetos cayendo, fallos electrónicos, sin poner vidas en riesgo. También la aceleración del desarrollo. Lo que antes llevaba meses en pruebas físicas, ahora se valida en días. Importante porque va a haber también menos discapacidades. Menos accidentes, menos muertes, menos discapacidades. Está todo pensado. Y lo bueno es que es una mejora continua. Los datos se recopilan en tiempo real y alimentan un sistema de aprendizaje constante, alojado en uno de los centros de datos más potentes de Norte Europa. Los nuevos coches electrónicos de Volvo integran esta tecnología desde su diseño, con sensores avanzados y plataformas de procesamiento de alto rendimiento que los convierten en vehículos predecibles e inteligentes. La seguridad del futuro se diseña en mundos virtuales, donde los coches aprenden lo que aún no ha sucedido. Esta innovación marca un hito en la industria automotriz, promoviendo vehículos más seguros, inteligentes y adaptativos que protejan mucho mejor nuestras vidas. Bueno, pues Aitana, la verdad, como siempre digo, es que se nos va el tiempo. Me hubiera gustado estar contigo muchísimo más. Y a mí. Mucha suerte. Sé que te vas a unos campamentos por ahí maravillosos a trabajar. Eso. No de vacaciones. Cuida de todos los menores. Suerte y que nos volvamos a ver. Muchas gracias a vosotros. Gracias. En Radio Jabato, sin palos en las ruedas. Dirigido por Javier Font. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y Famacocenfe, Madrid. Hola Tony, ¿y cómo está el patio? Pues está enrevesado, muy buenas chicos. ¿Revuelto? Siempre está revuelto, ya sabemos que dependiendo de la casa, pero siempre está revuelto. Madre. Venimos con un par de noticias curiosas. Esta semana he rescatado una noticia que dice el titular: inauguran el primer cine nudista de España. Esto ha tenido lugar en 3 ciudades españolas. Los cines de Embajadores en Madrid, los cines de Girona en Barcelona y los cines Lis en Valencia. Así que el eslogan podría ser: ¿estás aburrido de ver películas de superhéroes en calzoncillos? No hay problema, ahora puedes ponértelos tú e ir al cine. Pero no, es que no hay que ir ni con calzoncillos, o sea, es totalmente desnudo, en pelotilla pica. Las normas eran eso, no llevar nada de ropa, pero sí que dejaban una pequeña toalla para poner en la butaca, por motivos de higiene, supongo. Sí, bueno, imagino, de película, pues yo digo que podían haber elegido o proyectado El Lago Azul, que también van todos desnudos también, para ir acorde. Sí. A mí me encantaba esa película de pequeño. O Lucía y el sexo, que también van todos desnudos, pero claro, ver Lucía y el sexo estando todos desnudos, lo mismo acaba... Si nos ponemos con jamón ya reventamos. Eso acaba en Bacanal, seguro. Y no, pero la película elegida fue Tú eres yo. Y estando todos desnudos es muy fácil confundirte. Sí, tú eres yo, no, yo soy tú tienes lo mío, yo tengo lo tuyo. Y yo me pregunto, si voy desnudo al cine, no me puedo comprar palomitas, ¿no? Porque ¿dónde guardo la cartera? O sea, no, como mucho es poco práctico, en el calcetín, si vas con zapatos. La iniciativa, dicen, busca normalizar el cuerpo humano y fomentar una experiencia más natural. Aunque a mí lo más natural me parece ponerte una rebequita para ir al cine, que además en los cines siempre tienen el aire acondicionado a tope, que en estas fechas viene bien. Y así que ya sabéis, si queréis ir al cine y sentiros como en casa,
en casa de Adán y Eva, me refiero, esta es vuestra oportunidad. Y lo importante ya dejará de ser la película si vas al cine desnudo, porque lo verdaderamente importante será que no se te caiga la bebida porque no llevas pantalones. Entonces, no hay nada que... Ni llevar tirantes, imposible. Que haga. Bueno, encuentro un lugar que lo mismo se podrían enganchar. Pues. Vamos con la segunda noticia. Recolectores de basura crearon una biblioteca con libros desechados. A mí esta noticia me ha encantado, me la ha pasado Alejandro, y a mí esta noticia me ha llenado el alma, porque yo libros que tiramos. Soy un lector empedernido y me duele siempre deshacerme de libros que sé que no voy a leer en la vida, pero aún así me duele tirarlos. Sí. Pues esto ha ocurrido en Ankara, Turquía. La iniciativa, nombre de ciudad que también me encanta, Ankara. La iniciativa comenzó en 2016, cuando el servicio de recolección de basura notó que muchas personas tiraban libros en buen estado, lo que digo que hacemos todos. Espero que haya montado, eso sí, la biblioteca apartada del cantón de basura, porque si no te puedes estar leyendo, pongo de ejemplo, El perfume, obra que me encanta, pero estás rodeado con el dulce aroma a cáscara fermentada, cartón húmedo, vamos, una experiencia sensorial completa, cultura y compost, todo en uno. Lo que empezó como una colección para uso interno de los trabajadores creció tanto en poco más de un año que derivó en la apertura de esta biblioteca para toda la comunidad en 2017 y almacena ya, ojo, más de 6.000 libros clasificados en 17 categorías. ¿Qué categorías? Nos preguntamos. Yo supongo que será sección de libros a los que le falta una hoja, sección de libros mojados, sección de los que huelen mal, pero no, son categorías normales como literatura, economía, ciencias, obras infantiles, y no contentos con esto, reconvirtieron los trabajadores un camión de basura en una biblioteca móvil. Que esto ya me ha reventado el cerebro. O sea, el mismo camión que antes de ayer llevaba pieles de frutas, latas, colchones sospechosamente pegajosos, pues hoy lleva cultura sobre ruedas, el Bibliobasura 3000 lo he bautizado. Y es que hay libros, esto es una reflexión, hay libros que por más que se estropeen o se manchen, siguen siendo obras de arte, y otros que por más impolutos que estén, siguen siendo basura. Sí. Y hablando de leer, tengo un amigo que fue al oculista el otro día y le dijo, perdone, ¿me pone unas gafas para leer? Sí. Y le dijo, pero si ayer le di unas, hombre. Y dice, ya, pero es que esas ya me las he leído. Y luego tenía que comentar... Un buen lector. Esto tenía que haber sido la semana pasada, pero la semana pasada yo no pude venir porque estuve en Disneylandia, ¿eso lo sabéis? ¿Ah, sí? No. Estuve en Disneyland París con la familia. Disneyland París, ese lugar donde se cumplen los sueños. Se cumplen si tus sueños son hacer cola durante 2 horas y cuarto para acabar vomitando en unas tazas giratorias. O sea, se cumplen. Además que tú vas con un Excel hecho perfectamente a las 9:15 en Peter Pan, a las 12:30 para llegar a Frozen, a la 1:20 y de repente se te estropea una atracción y dice, ¿cómo que Ratatouille está estropeado? ¿Qué significa? No puede estar estropeado. Yo tengo un Excel que pone que a la 1 estoy en Ratatouille, pero nada, no hay... ¿Y la ilusión de tantos niños que le esperan? Yo fui con mis sobrinos y he de decir que creo que disfruté yo más que ellos. Ellos las colas de 2 horas las llevaban un poco regular. Pero bueno, decía rápidamente, había que comentar el tema de Melody en Eurovisión. Y bueno, pues evidentemente no quedamos en una posición muy buena, pero la actuación fue muy digna y yo quiero romper una lanza, no sé por qué se rompen lanzas sino platos, pero rompo una lanza a favor de Melody, la felicito por su esfuerzo, por la interpretación, algo muy difícil con toda la presión mediática que hay por detrás y todo lo que se habla tanto antes como después. Ella ya dejó claro la semana pasada que estaba muy contenta y entonces pues bueno, yo le he pedido a Boris Izaguirre que haga pues su típico poema porque hace tiempo que no nos hacía nada, así que Boris, si no te importa, por supuesto, además me encanta Melody, es una mujer maravillosa, muy valiente y poderosa. Y ya he empezado con la rima y todavía no he empezado los pareados. Empezamos, dice, dedicado a Melody y a la melodía en general. Una diva es valiente, poderosa, aunque los votos de Eurovisión cayeran como una losa. La pobre Melody, un muñeco roto, y toda España sin confiar en el televoto. La política de este festival hace que perdamos la fe. La única que estuvo cerca de ganar fue nuestra querida Chanel. Y es que ganar Eurovisión ya parece una proeza. Hay que pedir a la organización un poco más de limpieza. Esto no hace que Melody sea mejor o peor, pero ha pagado los platos de nuestra política exterior. Vetaron a España en puntos, por no decir lo que está ocurriendo. Al otro lado del mundo, ¿acaso se estaba mintiendo? De este concurso europeo, lo que sigo sin entender, por más años que lo veo, es que participe Israel. Pues ya está. Esto es lo que yo quería decir del concurso de Melody y darle un abrazo muy fuerte a Melody y a toda su familia, que ella además necesitaba estar en su casa estos días. Pues gracias, Boris. Decirte que en España ha ganado, ¿eh? Yo creo que lo hizo fantástico. En España ha ganado. Sí.
Lo tengo claro. Lo pienso yo y lo pienso yo. También, ¿no? Sí, pues ha ganado más que ha perdido. Ahí queda eso y ahora nos vamos un poco con la parte más seria, ¿no? Con la parte legalista, con Cristian. Buenas tardes, Javier, eso es. Pasamos de un extremo a otro, así que venga. Bueno, pues Javier, la verdad que yo venía a comentarte pues algunas cosas nuevas que han salido, algunas noticias, y es que, como sabes, tenemos un nuevo Real Decreto Legislativo que se viene aplicando desde el año 2023. Y Javier, bueno, pues siempre hemos hablado mucho de será bueno, no será bueno, estará bien, no estará bien. Pues bueno, la misma norma incluía la obligación de, pues hacer un análisis de su implementación. Y por fin, después de 2023, ahora en 2025, se ha firmado un convenio que tiene por objeto la encomienda de gestión al Instituto de Mayores de Servicios Sociales y al Instituto Universitario de Integración de la Comunidad de Universidades de Salamanca para que lleven a cabo por fin el estudio de los resultados obtenidos tras la aplicación de los nuevos baremos, para saber un poco pues si está funcionando, si se está reconociendo bien, si no se está reconociendo bien, qué tipos de errores hay, si hay cosas que modificar. Y la verdad es que pues estos nuevos baremos, como sabemos, pues incluían 4 baremos en total, y hay que identificar pues todas esas discrepancias entre los equipos técnicos a nivel provincial, a nivel autonómico, y examinar pues la eficiencia general de todo esto. Entonces, pues celebramos que por fin la semana pasada se ha llevado a cabo ya este convenio entre el IMSERSO y la Universidad de Salamanca para que vayan a desarrollar este objeto de análisis. Y luego, por otro lado, Javier, te traigo algo que la verdad que muchas veces lo hemos hablado, y es que siempre hablamos de pues que tiene que haber ayudas, que tiene sorpresas que... te da la vida, ¿no? Y el otro día, pues tú mismo me enviabas un email y me comentabas, oye, hemos visto este subsidio de movilidad que tiene la Comunidad de Madrid. Yo te dije, subsidio de movilidad, y te dije, no, Javier, si eso va en las ayudas de autonomía, ¿qué me estás contando? Sí. Pues resulta que efectivamente poca publicidad se le ha dado, pero sí tenemos un nuevo subsidio de movilidad y compensación por gastos en el transporte para personas con discapacidad, que estamos hablando de 83,50 euros al año, ¿vale? Para personas con movilidad reducida, que tienes que tener ciertos requisitos que tienes que tener para que lo puedas recibir, pero Javier, pues... Porque no lo conoce nadie. Exacto, que yo desde luego ya te digo, que más a la actividad que estamos nosotros no hay nadie, y yo desde luego no teníamos, pero para todas esas personas que tienen movilidad reducida, que sepan que en la Comunidad de Madrid pues se puede solicitar. Gracias a un oyente que nos llamó para decírnoslo, o sea que es de agradecer. Eso es. Entonces, y ya luego por último, Javier, comentarte, a ver, por desgracia es una noticia pues que no debería de pasar, pero al menos confiamos un poquito más en la justicia para que, pues como otras veces hemos estado hablando, pues de todo el caso que hubo de bullying en Cantabria, pues el juzgado de lo penal número 1 de Burgos ha condenado a una profesora a 2 años de prisión y 6 de inhabilitación por atentar contra la dignidad moral y despreciar y humillar a 2 de sus alumnos, y estamos hablando de que 2 niños, uno de 5 años, que los 2 tenían 5 años de discapacidad en un colegio en la provincia de Burgos, y la verdad que se le ha condenado a pagar una indemnización de 3.000 euros a cada uno de los menores por los daños morales, y como te decía, pues a 2 años de prisión, que en principio, como establece la normativa, al ser 2 años inferiores, no tener antecedentes, pues se le establecen una serie de normativas, y esta profesora no va a entrar en prisión, pero desde luego va a estar lejos de las aulas bastante tiempo. Años. Eso es, va a estar bastante tiempo fuera de las aulas, al que nos acerque a todo esto y que sirva desde luego de ejemplo de que basta ya con todas estas situaciones y que la justicia hará pagar despacito, pero hará pagar a muchas de estas personas que están provocando todas estas injusticias. Pues dicho queda ahí, para que a alguno se le ocurra hacer algo similar, pues que no lo haga, porque estas cosas le pueden pasar. Bueno, lo dicho, nos vemos la próxima semana. Disfruten 24/7/365. Sean felices. Hasta luego. Habéis escuchado Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font en Radio Jabato. Gracias a Fundación 360 para la Autonomía Personal y FAM Macocemce, Madrid.